Bienvenidos a Culture World. Yo soy Manuel Rincón. Durante las últimas décadas ha existido una profunda discusión sobre las raíces ideológicas del fascismo y, sobre todo, una gran incomprensión sobre los principios colectivistas que este movimiento autoritario promulgaba. Para entenderlo mejor, es necesario conocer a profundidad la vida, creencias y principios, tanto de sus líderes políticos como lo fue Benito Mussolini, y de sus líderes ideológicos como lo fue Giovanni Gentile. Mussolini fue un militar, periodista y político italiano que militó en las filas del Partido Socialista Italiano durante 14 años. En el año 1910 fue nombrado editor del semanario La Lotta di Classe, la lucha de clase, y al año siguiente publicó un ensayo titulado El Trentino visto por un socialista. Su actividad periodística y su participación en manifestaciones lo llevó a la cárcel, pero al poco tiempo fue liberado. Entonces el Partido Socialista Italiano, cada vez más fuerte y habiendo logrado una victoria importante en el Congreso de Reggio Emilia, lo pone a cargo del periódico milanese Avanti, órgano oficial del Partido Socialista. Luego de este activismo político intenso se sobreviene la Primera Guerra Mundial que marca un antes y después en la vida de Mussolini. En un principio, el dirigente del Partido Socialista formó parte de una postura antiintervencionismo, que se oponía a la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, luego se sumó al grupo intervencionista, lo que le valió la expulsión del partido. Mussolini participó en la guerra y tras la misma quiso sacar provecho de la insatisfacción que había en el pueblo italiano, debido a los pocos beneficios obtenidos por el Tratado de Versalles. Entonces culpa a sus antiguos compañeros del Partido Socialista por ello, y es cuando da inicio a la formación de la Fasi Italiana di Combattimento, la cual posteriormente se convertiría en el Partido Fascista Italiano. Basado fuertemente en los sentimientos nacionalistas que florecieron producto del combate, Mussolini llegó al poder de la mano de la violencia luchando contra los socialistas tradicionales, escudándose en el famoso escuadrón de las camisas negras. Entonces empezaría a tomar forma el complejo ideológico del fascismo. Ahora la pregunta es, ¿quién es el padre ideológico del fascismo? Casi todo el mundo sabe que Karl Marx es el padre ideológico del comunismo y del socialismo, también que Adam Smith fue el padre del capitalismo y del liberalismo económico. Pero ¿sabe usted quién es la mente detrás del fascismo? Es muy probable que no lo sepa, y le adelanto, el filósofo detrás del fascismo también era un socialista declarado. Giovanni Gentile, filósofo neo-hegeliano, fue el actor intelectual de la doctrina del fascismo, la cual escribió en conjunto con Mussolini. La fuente de inspiración de Gentile fueron pensadores como Hegel, Nietzsche y también el propio Karl Marx. Gentile llegó a declarar, abro cita, el fascismo es una forma de socialismo, de hecho, es una forma más viable. Una de las reflexiones más comunes al respecto es que el fascismo es en sí un socialismo basado en la identidad nacional. Gentile creía que toda acción privada debía ser orientada a servir a la sociedad. Estaba en contra del individualismo. Para él no existía distinción entre el interés privado y el público. En sus postulados económicos defendió el corporativismo estatal obligatorio, queriendo imponer un estado autárquico, básicamente la misma receta que emplearía Hitler años después. Un aspecto básico de los postulados de Gentile es que la democracia liberal era nociva pues estaba enfocada en el individuo, lo que conducía al egoísmo. Él defendía la supuesta verdadera democracia en la que el individuo debía subordinarse al Estado. En ese sentido, promovía economías totalmente planificadas en las que el gobierno era el que decía qué, cómo y cuándo producir. Gentile y otro grupo de pensadores crearon el mito del nacionalismo socialista, ese en el que un país bien dirigido por un grupo superior podría subsistir sin comercio internacional, siempre y cuando todos los individuos se sometieran a los designios del gobierno. El fin era crear un Estado corporativo. Hay que recordar que Mussolini venía del Partido Socialista Italiano tradicional, pero debido a la ruptura con ese movimiento marxista tradicional y debido al fuerte sentimiento nacionalista que predominaba en la época, se trastocan las bases para crear el nuevo socialismo nacionalista, al cual llamaron fascismo. El fascismo nacionalizó la industria de las armas, sin embargo, a diferencia del socialismo tradicional, no consideraba que el Estado debía poseer todos los medios de producción, pero sí dominarlos, es decir, los dueños de industria podían, entre comillas, mantener sus negocios siempre y cuando los mismos sirvieran a las directrices del Estado, siendo fiscalizados y supervisados por funcionarios públicos y pagaran una alta tributación. En el fondo, la propiedad privada no era tal cosa, pues se convertía en un instrumento del gobierno. También estableció el impuesto al capital, la confiscación de bienes de las congregaciones religiosas y la abolición de rentas episcopales. El estatismo era la clave en todo. Gracias al discurso nacionalista y colectivista, todos los esfuerzos de los ciudadanos debían ser a favor del Estado. El fascismo decía oponerse al capitalismo liberal, pero también al socialismo internacional. De allí parte de la concepción de tercera vía, la misma posición que sería sostenida por el peronismo argentino años después. Esta oposición al socialismo internacional y comunismo es precisamente lo que ha causado tanta confusión en la ubicación ideológica del fascismo, el nazismo y también el peronismo. Al haberse opuesto a la izquierda tradicional marxista internacionalista, estos los atribuyen a la corriente de movimientos de ultraderecha, cuando lo cierto es que, tal como se ha demostrado, sus políticas económicas centralizadas obedecían a los principios colectivistas y socialistas, contrariando abiertamente el capitalismo de libre mercado, favoreciendo el nacionalismo y la autarquía. En ese sentido, tal como estableció el filósofo creador de la ideología fascista, Giovanni Gentile,
El fascismo es otra forma de socialismo, ergo, no era una batalla de izquierda contra derecha, sino una lucha entre diversas izquierdas, una nacionalista y otra internacionalista. De hecho, en el año 1943 Mussolini promueve la socialización de la economía, también conocida como la socialización fascista. Para este proceso, Mussolini busca el asesoramiento del fundador del Partido Comunista Italiano, Nicola Bombacci. El comunista fue el principal autor intelectual del Manifiesto de Verona, la declaración histórica con la que el fascismo promueve este proceso de socialización económica para profundizar el anticapitalismo, y en la que Italia pasa a denominarse República Social Italiana. El 22 de abril de 1945, el líder fascista declararía lo siguiente: nuestros programas son definitivamente iguales a nuestras ideas revolucionarias y ellas pertenecen a lo que en un régimen democrático se llama izquierda. Nuestras instituciones son un resultado directo de nuestros programas y nuestro ideal es el estado de trabajo. En este caso no puede haber duda. Nosotros somos la clase trabajadora en la lucha por la vida y la muerte, contra el capitalismo. Somos los revolucionarios en busca de un nuevo orden. Si esto es así, invocar ayuda a la burguesía agitando el peligro rojo es un absurdo. El espantapájaros auténtico, el verdadero peligro, la amenaza viene de la derecha. No nos interesa en nada tener a la burguesía capitalista como aliada contra la amenaza del peligro rojo. Incluso en el mejor de los casos esta sería una aliada infiel que está tratando de hacer que nosotros sirvamos a sus fines, como lo ha hecho con más de una vez con cierto éxito. Ahorraré palabras ya que es totalmente superfluo. De hecho, 6 días después de estas declaraciones, Benito Mussolini sería capturado y fusilado. Evidentemente, el fascismo siempre ha sido un movimiento de extrema izquierda. Sin embargo, la prensa internacional progresista ha hecho todo lo posible por transformarlo en un movimiento de ultraderecha. Ahora queda a nuestra parte luchar la guerra cultural para que nos sigan manipulando y reescribiendo la historia.